Hola, muy buenos días. Les quiero dar la bienvenida a todos. Mi nombre es Indira Miranda, soy gerente del Departamento de Socios en la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Y bueno, a nombre de Camexa, bienvenidos a todos en esta primera sesión del Comité de Energía y Sustentabilidad del año 2021, el cual vamos a abordar un tema que es de gran interés en la actualidad y se titula Iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, análisis del impacto en los consumidores de energía eléctrica. El día de hoy nos acompañan dos expertos, socios de Camexa, quienes van a abordar este tema como consultora y expertos que son, para, bueno, que puedan los socios conocer un poco más sobre el tema y también puedan aclarar todas las dudas que tengan en torno a esta iniciativa de reforma. Me da mucho gusto darles la bienvenida a Federico Musiño y a Roberto. En un momento los voy a presentar. Y bueno, también está mi compañero Pablo Camacho, quien es asesor de energía en la Cámara. Ahora, bueno, voy a presentar a nuestros expertos en el tema. Federico Musiño es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestro en ingeniería eléctrica para redes inteligentes por el Instituto Politécnico de Grenoble, Francia, y cuenta con un MBA por el Instituto Panamericano para la Alta Dirección de Empresas, IPADE. Cuenta con la certificación Certified Energy Procurement Professional por the Association of Energy Engineers. Tiene alrededor de 10 años de experiencia en el sector de energía eléctrica, tanto en México como en el extranjero, tiempo durante el cual ha construido una expertise en cuestiones comerciales, regulatorias y técnicas del mercado eléctrico. En 2017 fundó EPSCON, donde funge como director general y socio consultor. Bienvenido, Federico. También nos acompaña Jorge Roberto Mercado Baidón, quien es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con un MBA por la Universidad TecMilenio. Cuenta con las certificaciones Certified Energy Manager y Certified Power Quality Professional por the Association of Energy Engineers. Tiene 10 años de experiencia en el sector eléctrico, donde ha adquirido gran experiencia y amplio conocimiento técnico de equipo eléctrico e instalaciones, así como también en la regulación del sector y en la negociación de contratos de suministro de electricidad y tarifas eléctricas. Actualmente es socio consultor y director comercial en EPSCON. Bienvenidos. Ahora voy a ceder la palabra a Pablo, a mi compañero Pablo Camacho. Y bueno, antes de que comience Pablo, comentarles que la sesión de preguntas y comentarios se harán al final de la presentación. Por favor, escribir todas sus dudas y preguntas en la sección de Q&A. Y también, bueno, la presentación se va a compartir al final del evento. Se está grabando este webinar para que también se pueda subir a la página web. Bienvenidos y bueno, te doy la palabra, Pablo. Sí, muchas gracias, Indira, y gracias, Roberto y Federico, por otra vez estar aquí con nosotros. Es de gran ayuda poder contar con estos paneles, con ustedes, con tanto su expertise en estos temas y ahora en este tema tan verde, tanto que nos está moviendo en el sector energético. Un poco nada más el contexto, que muchos de los que están aquí pues lo saben. El pasado 29 de enero de este año, el presidente de la República presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa en calidad de trámite preferente que contiene el decreto mediante el cual se pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Hay muchas opiniones sobre este tema y está siempre el retroceso, nuestra opinión que es un retroceso hacia la transición energética o hacia el mercado energético en México. Y me gustaría citar unas palabras de la coordinadora temática de economía del grupo parlamentar de Morena e integrante de la Comisión de Energía, que dijo en el noticiero de la mañana con Aristegui Noticias, que su nombre es María de los Ángeles, y dice: lo que va a cambiar ahora y que es lo más importante en estos momentos es la soberanía energética y seguridad energética. Además, enfatizó que los costos de las tarifas eléctricas van a disminuir, ¿no?
que esto pues obviamente genera mucha controversia porque uno de los factores, y para eso están aquí los expertos, es que vamos a usar combustibles más contaminantes y más caros, ¿no? Bueno, pero para eso tenemos aquí a los expertos que nos hablarán, nos darán su análisis del impacto en los consumidores de energía. Y pues Roberto, te cedo la palabra para no quitarles más tiempo y pues escuchamos. Muchas gracias, Pablo, Indira. Muchas gracias a todos por la invitación y por asistir a este webinar. Estoy por compartirles la pantalla. Bueno, pues como mencionaba Indira, mi nombre es Roberto Mercado. Nosotros somos socios en Epsum, consultoría especializada en compra de energía eléctrica. Y en esta ocasión venimos a hablar de la iniciativa de la reforma a la ley de la industria eléctrica y pues las implicaciones que habría en los esquemas de compra de energía eléctrica, que es algo de bastante interés para la industria, ya que muchos de ustedes pues tendrán contratos en autoabastecimiento o en suministro calificado o están en negociaciones. Bueno, la agenda del día de hoy es pues presentarles el contexto regulatorio, cambios propuestos, objetivos de los cambios propuestos, impactos para las empresas consumidoras y comentarios finales. Me tomaré un minutito nomás para presentarnos. Creo que vale la pena comentar lo que hemos venido haciendo y cómo hemos venido ayudando a la industria precisamente con tanto cambio en la regulación y otras situaciones. Nosotros, como les comentábamos, somos una consultoría especializada en compra de energía eléctrica. Tenemos más de 60 contratos negociados en México que representan más de 3,000 gigawatt hora al año de energía negociada, más de 500 megawatts de capacidad negociada para más de 450 centros de carga. Actualmente hemos visto pues bastante interés por parte de la industria, de las empresas que tienen contratos en autoabastecimiento, principalmente por dos puntos. Uno es que sus suministradores actuales están pues pidiendo migrar al mercado por diferentes circunstancias. Una puede ser por la terminación de sus contratos de interconexión legados, que se terminan y no se pueden renovar, tienen que sacar un nuevo contrato de interconexión bajo la ley de la industria eléctrica. Y otra es, pues, todos estos temas que están surgiendo, este cambio en ley, que básicamente está afectando directamente al autoabastecimiento para dejarlo fuera de operación. Adicionalmente, pues, en ese tema, muchas empresas están buscando opciones que les permitan reducir sus costos de energía eléctrica. Pues, la tendencia que muestra este país o este gobierno federal es pues incrementar los costos de generación utilizando, como mencionaba Pablo, pues centrales de generación de CFE menos eficientes, que ahorita tocaremos más a fondo ese punto, pero manteniendo los precios de electricidad, las tarifas eléctricas. Pues esto, si incrementas tus costos y para mantener las tarifas eléctricas a cierto nivel, pues la única manera de hacerlo es con subsidio, ¿no? ¿Y de dónde va a salir? Entonces, pues sí estamos apoyando a varias empresas que tienen pues dudas importantes sobre estos cambios, sobre sus contratos, sus implicaciones. Y bueno, quería hacerles ese pequeño comentario. Nosotros publicamos mensualmente un boletín en el que presentamos información de las tarifas, noticias relevantes del sector eléctrico. Parte de la información es también mostrar información del mercado. Con gusto se los podemos compartir. Estamos por publicar nuestro boletín anual del 2020. La verdad es que está muy completo. Estamos metiendo información del mercado, de las tarifas de CFE, de generación, qué porcentaje lo generan los privados, qué porcentaje lo genera CFE, qué costos tiene CFE, qué costos presentan los privados a CFE.
información bastante interesante que con gusto se los podemos compartir. Y aquí mostramos este mapa para presentarles de manera geográfica pues dónde están los precios del mercado de los PMLs, precios marginales locales, pues más bajos y dónde se van incrementando y cuáles están pues un poquito más altos, ¿no? Aquí lo que vemos es que en el norte pues los precios, los PML son más bajos, en el centro se incrementan un poco y en el sur se incrementan todavía un poco más. Aquí el objetivo de mostrarles este punto es que hay ofertas. Nosotros tenemos varias licitaciones en proceso y estamos viendo ofertas bastante atractivas en el suministro calificado, que ahorita tocaremos ese punto, o sea, cuál va a ser la afectación al suministro calificado. O sea, ahorita hay algunas empresas que dicen, oye, bueno, es que mejor, ante tanto ruido, mejor no me muevo. Y la verdad es que sería lo peor que se pudiera hacer. Realmente lo mejor es informarte, qué hacer, qué oportunidades hay. Y la verdad es que sí las hay. Hay oportunidades bastante interesantes. Entonces, con gusto, si por el chat donde nos pongan las preguntas, si nos comparten su correo, con gusto les compartimos este boletín. Entonces, pasando ya a la agenda del webinar, en el contexto regulatorio, pues les vamos a platicar un poquito los precedentes de esta iniciativa de cambio en ley. El primer punto es pues, la falta de respuesta a modificaciones de permisos de autoabastecimiento. La verdad es que pues ahorita, desde enero de 2019, se ha ido deteniendo la respuesta por parte de la Comisión Reguladora de Energía a las modificaciones de los permisos. Sin ninguna razón aparente, cuando pues, los tiempos de respuesta son 60 días, 60 días hábiles por parte de la CRE. Entonces, pues esto pues ya lo veníamos viendo. La verdad es que todos estos cambios que proponen en la iniciativa de cambio en ley, ya lo venía haciendo el gobierno el gobierno y las autoridades del sector eléctrico de una u otra manera. El siguiente punto es el incremento en las tarifas de porteo en autoabastecimiento. Si bien en junio del 2020 la CRE publica nuevas tarifas de porteo, tanto el porteo estampilla como el porteo convencional. El porteo estampilla es el costo del uso de la línea de transmisión que se le da a la generación renovable que tiene un permiso de autoabastecimiento, que es un costo preferencial, era un incentivo para la inversión en generación renovable, y se incrementó entre un 450 hasta un 650% del costo que tenía. Para hacer un ejemplo, pues dar un ejemplo, por ejemplo, si una empresa en alta tensión tenía un costo de porteo, con el costo de porteo anterior, su tarifa unitaria era de unos 75 pesos por kilowatt hora, con este cambio se incrementaba a 2 pesos, casi un 15% de incremento en su tarifa. Entonces, pasar de esos incrementos así de un mes a otro, pues resulta en un cambio bastante importante en sus costos de energía eléctrica. Si bien las empresas generadoras se ampararon y ahorita están en un amparo de este tema, en la cuestión del porteo convencional, que es el costo de uso de la línea de transmisión para generadores que no tienen tecnología renovable, sino pues que no es generación renovable, sus costos de porteo se incrementaron. Estos costos de porteo no son públicos, pero lo que hemos visto con algunos clientes es que se incrementó hasta un 200%, un poco más de 200%. Entonces es un incremento de un mes a otro bastante importante. Impedimento de incluir nuevas empresas en permisos de autoabastecimiento. Bueno, en octubre del 2020, del año pasado, la CRE publica una modificación en las disposiciones administrativas de carácter único para la modificación o transferencia de permisos de generación. En estas disposiciones, pues prácticamente cancela la inclusión de nuevos centros de carga a los permisos de autoabastecimiento. Es decir, pues
quienes están al día de hoy en esos permisos, pues continuarán por lo pronto, pero pues ya no lo van a poder hacer a partir de esta publicación de modificación. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, las modificaciones a los permisos se estuvieron deteniendo desde enero de 2019. Entonces, prácticamente desde enero de 2019 se ha detenido la inclusión de nuevos clientes a estos permisos que puedan obtener mejores tarifas de energía eléctrica. Bloqueo administrativo para la obtención de permisos de generación. Si bien también han habido pues, bastantes solicitudes de permisos de generación, desde mayo de 2019 también están detenidas estos temas. Adicionalmente, bueno, está detenida la respuesta de la CRE sin ninguna razón aparente. Adicionalmente, un requisito que pide la norma para la modificación o la solicitud de permisos de generación es una evaluación de impacto social. Y esta evaluación se hace a través de la Secretaría de Energía y desde marzo del año pasado, por motivos de la pandemia, cerraron pues, la oficina que atiende estos temas y sigue cerrada al día de hoy. Entonces, pues prácticamente con esto bloquean administrativamente la obtención de estos permisos de generación, además de que ya teníamos la falta de respuesta por parte de la CRE. El siguiente punto es la priorización en el despacho a las centrales de generación de CFE. Pues aquí ya veíamos desde la publicación o la propuesta de la política de confiabilidad de la CENER, que buscaban dar prioridad al despacho de las centrales de generación de CFE por un tema de confiabilidad, por el tema de la intermitencia de las energías renovables. Esto pues fue frenado, pero ahora en el cambio, en la propuesta, en la iniciativa de cambio de ley, pues lo están nuevamente agregando. Vale la pena mencionar que, bueno, todo esto ya lo veíamos venir, no es una cuestión nueva. Recordemos que en diciembre de 2019 pues se publicó el pliego petitorio de CFE en el que pues prácticamente le pide a los órganos o autoridades del sector eléctrico pues lo que necesitan para su fortalecimiento. En julio de 2020 se filtra un memorándum del presidente hacia las autoridades del sector eléctrico en el que presenta 17 puntos para el fortalecimiento de CFE y Pemex, donde se mostraban estos temas que vamos a presentar a continuación y que ya estamos mencionando. Y en septiembre del año pasado, pues se da esta reunión entre el presidente y los líderes de las autoridades del sector eléctrico, en el que se ponen de acuerdo y acatan seguir lo que se menciona en el memorándum de entendimiento. Pues con esto les procedemos al siguiente punto. Le cedo la palabra a mi compañero Federico Muciño. Yo estaré atendiendo preguntas en el chat y adicionalmente al final de la presentación estaremos atendiendo también a las preguntas ya puntualmente. Gracias. Muchas gracias, y bueno, de nuevo muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y platicar de este tema tan relevante, que se vuelve incluso más relevante ahorita en estos días que la industria energética vuelve a ser primeras planas y tendencias, no solo en México, sino en Estados Unidos por la condición operativa de la red eléctrica en Texas y aquí en México. Como comentaba Roberto, esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica es algo que ya desde hace tiempo se venía esperando. Había muchos rumores
de que venía una contrarreforma y cambios y el mercado va para atrás y bueno, mucha especulación fundamentada en el discurso que se ha venido dando por parte de esta administración desde la época de la campaña y desde el primer día que están en funciones. Para nadie es una novedad que no es del agrado de esta administración, no es compatible con su ideología, la participación de la industria privada en el sector energético. Sin embargo, pues se ha mencionado que pues se va a respetar lo que ya está y no se harían cambios en los primeros 3 años. Y precisamente ese era el tema. O sea, se dijo durante mucho tiempo, no se van a hacer cambios durante los primeros 3 años, pues, lo que significa es que a los 3 años va a haber un cambio. Y por ello, pues se venía hablando mucho de esta posible contrarreforma. Pues llega finalmente, como comentaba Pablo al inicio, pues el 29 de enero, esta propuesta de modificación a la ley de la industria eléctrica, que, digamos, como estaremos viendo, son temas importantes, son temas relevantes, con consecuencias de relevancia. Sin embargo, y digamos, de entrada lo rescatable es que tal vez fue menos mala de lo que lo esperábamos. Sinceramente, se esperaba pues algo al nivel de una contrarreforma, de una limitación mucho más fuerte del mercado. Y como comentaba Roberto precisamente en la diapositiva anterior, muchos de estos cambios que se están proponiendo y que estamos viendo en esta diapositiva y que ahorita describiremos uno a uno, muchos de estos puntos ya se venían dando desde antes. En la práctica ya se venían implementando muchos de estos puntos que ahora se plasman en esta iniciativa de ley. Sin embargo, pues uno de los problemas que se han estado topando al tratar de implementar estos cambios es que han sido rechazados en disputas legales ya pues ante el Poder Judicial. Porque evidentemente pues estos cambios que ya están siendo implementados en la práctica pues no son compatibles con la ley de la industria eléctrica. La ley de la industria eléctrica no permite cuestiones como las que se han estado haciendo en la práctica y por ello pues el tema del incremento del porteo, de la política de confiabilidad y muchos otros han sido sujetos de lluvias de amparos y batallas legales que hasta el momento pues han favorecido a los afectados más que al promoviente que pues en este caso ha sido pues el gobierno federal. Y bueno, entrando ya en detalle de cada uno de estos puntos que a pesar de lo anterior que mencionamos que pues tal vez no fue tan grave como se esperaba, pues definitivamente hay consecuencias. Para los consumidores, que es el énfasis que estamos haciendo en esta presentación, las afectaciones dependen del esquema en el que se esté. Realmente las principales afectaciones pues estarán siendo para ciertos participantes de la industria, para ciertos generadores, para ciertas empresas que están ahí del lado más de la oferta que de la demanda. Pero pues bueno, discutiremos también algunas afectaciones particulares para los consumidores. Bueno, el primero de los puntos que se incluyen en esta iniciativa de reforma a la ley es que los permisos de generación ahora estarán sujetos a una especie de visto bueno por parte de la Secretaría de Energía y o del CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía. Esto es un punto que, como mencionaba Roberto, ya se tomaba en
la política de confiabilidad de CENER, aquella que se publicó el 15 de mayo de 2020 y que ya pues la mayoría de los puntos que se contienen en esa política de confiabilidad fueron invalidados por el Poder Judicial por precisamente incumplir con la ley, incluso con la Constitución. El argumento es que se otorgan demasiados permisos y que eso provoca problemas en la red, dado que en la obtención del permiso no está sujeta a un estudio de la capacidad de la red para recibir esa nueva generación. Es importante mencionar que los permisos de generación no te otorgan ya el derecho de conectarte a la red. Simplemente te dan el permiso de empezar a desarrollar tu proyecto de generación y eventualmente generar. Pero el tema de la interconexión a la red es un proceso que viene después, actualmente como funciones que viene después, y ahí sí, vas a solicitar al SENACE en base pues, a tu proyecto y a tu permiso que ya tienes, ¿qué necesitas para interconectarte a la red? Ahí te solicitan, no, pues necesito una subestación, necesito una línea de transmisión, necesito tal y tal y tal. Entonces, al final de cuentas, al día de hoy ya hay un visto bueno que tiene que dar el SENACE, no para el permiso, sino para conectarte a la red, lo cual tiene completo sentido. No me puedo conectar a la red si el operador del sistema pues no me lo aprueba y no me da los requisitos técnicos. Pero es un proceso posterior. Ahorita la limitante viene desde antes, desde el momento de solicitar un permiso de generación, lo cual no tiene mucho sentido en una etapa temprana estar ya haciendo evaluaciones de este sentido. A final de cuentas, pues bueno, parece más un tema de discrecionalidad, que pues bueno, ahorita abordaremos ya qué significan entre líneas cada uno de estos puntos. El segundo punto pretende otorgar CELS a todas las centrales limpias, ya sean nuevas o existentes. De nuevo, ya se había publicado un acuerdo en el cual se determinaba que todas las centrales limpias, incluidas las hidroeléctricas de CFE y todas las plantas, sin importar que lleven operando décadas, pueden recibir certificados de energía limpia. Y aquí, digamos, para dar un poquito de contexto, porque, digamos, sin contexto parecía algo pues, bastante razonable. Oye, pues, ¿por qué solo uno si no todos obtienen certificados de energía limpia? Y la respuesta es que el objetivo de los certificados de energía limpia es incentivar el cumplimiento de las metas climáticas del Acuerdo de París que México suscribió. Entonces, para ello, una parte muy importante pues, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la generación eléctrica. Para ello, pues se pretende incentivar generación limpia nueva. Entonces, el certificado de energía limpia es realmente un mecanismo financiero para incentivar esta generación limpia nueva. ¿Por qué la nueva? Pues evidentemente lo que se pretende es incrementar la generación limpia y pues cumplir con la meta que, por ejemplo, para 2024 es tener el 35% de la generación proveniente de energía limpia. Entonces, lo que se hace es pues crear este mercado. Yo le doy CELS a los generadores limpios nuevos y por el otro lado yo le doy una obligación a los consumidores. Oye, tú consumidor tienes que obtener CELS por un X porcentaje de tu consumo. Entonces, esa obligación va en proporción a la generación nueva que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa al día de hoy? Se otorgan CELS a todos, incluidos las hidroeléctricas que llevan años operando. Entonces, pues hay una sobreoferta de CELS, pero la demanda se queda igual. Entonces, el incentivo pierde completamente el sentido. O sea, ya no tiene sentido la existencia del CEL si no estoy incentivando en absoluto la generación de energía limpia nueva.
En todo caso, lo que tendría que suceder es, bueno, si yo incremento la oferta de cells, pues tengo que incrementar la demanda. Entonces, por lo tanto, meter un requisito de cells mucho más fuerte a los consumidores. Sería lo lógico para poder cumplir con las metas, las metas climáticas en las que se suscribió México. Sin embargo, esto es altamente improbable que suceda, dado que, pues, digamos, el objetivo de esto es muy distinto y lo comentaremos en la siguiente diapositiva. El tercer punto es permitir a CFE Suministro Básico comprar energía discrecionalmente sin necesidad de las subastas. Actualmente lo que especifica la ley de la industria eléctrica es que CFE, suministrador de servicios básicos, y en general los suministradores básicos, que el único que está operando es CFE, solamente pueden obtener energía mediante el proceso de subastas, con la intención de, pues, someter a un proceso competitivo, dar incentivo a la inversión al anclarlo al suministro básico y digamos que lo que resulte pues sean en un proceso de subastas pues los precios más bajos posibles. En su momento, recordarán, en la última subasta que se concretó, los precios obtenidos marcaron un récord a nivel mundial. En su momento, el precio de energía más bajo en el mundo fue de México, como resultado de la más reciente subasta. Con este cambio, digamos, CFE podría comprar energía a quien quiera, el precio que quiera, por las razones que quiera. Entonces, pues se da esta, digamos, discrecionalidad. El cuarto punto es un tema muy relevante para los consumidores, aquellos en autoabastecimiento especialmente. Este cuarto punto propone rescindir todos aquellos permisos de autoabastecimiento, no exclusivamente destinados al consumo propio del permisionario. En el texto de este cambio propuesto se maneja como que se rescindan los permisos que constituyen un fraude a la ley. Sin embargo, pues realmente lo que quieren decir es los que no sean destinados al consumo propio. ¿Por qué? Porque se interpreta que si la sociedad de autoabastecimiento, que es la que se conforma para poder consumir energía de un proyecto bajo este esquema de autoabastecimiento, esta sociedad de autoabastecimiento se constituye con el exclusivo propósito de intercambiar energía eléctrica entre el socio generador y los socios consumidores, se interpreta que eso es un fraude a la ley. Se interpreta por quienes están promoviendo este cambio a la ley. Lo que se dice es, bueno, si el propósito de asociarte con otra empresa es únicamente comprar energía, eso es un fraude. Esa es una interpretación completamente ideológica, dado que, pues, digo, en términos legales, no se restringe, oye, si me asocio al 50-50 o 20-80 o .0001 contra 99.999, no hace diferencia. La ley permite ese esquema, dado que pues este esquema de autoabastecimiento definitivamente es algo muy peculiar, muy particular a México. En su momento, pues la demanda de la industria ante la apertura económica de México de los años 90, pues la necesidad de tener alternativas, de poder generar energía, de poder tener mejores precios, llevó a la creación de este esquema de autoabastecimiento, que realmente viéndolo en retrospectiva, ya desde una perspectiva amplia, fue un paso, fue probablemente el primer paso rumbo a la liberalización del mercado. Sin embargo, lo que se interpreta es que fue algo fraudulento y anticonstitucional en su momento, más que, pues, digamos, un paso rumbo a la liberalización.
el penúltimo punto habla de la renegociación de los contratos de los productores independientes de energía, los llamados PIE. Estos contratos son contratos en los que una empresa privada destina la totalidad de la generación de una central exclusivamente para CFE. Hay varios proyectos en este esquema, en donde pues, las empresas tienen contratos a 20, 25 años para vender energía a CFE, que resultan igual de un proceso competitivo, digamos, el antecesor de las subastas, en donde CFE tenía bastante más control. CFE decía, bueno, yo quiero una central con estas características, ubicada en tal lugar, de tal tecnología, y a final de cuentas, cumpliendo los requisitos técnicos y dando el precio nivelado más bajo, pues se asignaban estos contratos. Estos contratos, los que corresponden a ciclos combinados, que son la enorme mayoría de ellos, contienen un cargo fijo, que es realmente pues, en lo que se apalanca la inversión que hacen estas empresas. Es un cargo fijo que independientemente del uso de la energía, se cobra. Es un esquema bastante común a nivel mundial, en donde pues, hay un cobro variable que normalmente pues, va relacionado al costo del gas, en el caso de los ciclos combinados, algunas otras cuestiones operativas más técnicas, y pues hay un cargo fijo. El problema de CFE pues, es precisamente este cargo fijo. Y bueno, último punto, también pues, de relevancia para los consumidores, se reemplaza el despacho económico por un despacho físico con un orden preestablecido. ¿Qué es esto? Que al día de hoy, el despacho de las centrales, es decir, pues la decisión de quién sí genera y quién no, se define en base al mérito económico. Quien tenga los costos variables más bajos es despachado primero, o sea, tiene prioridad para efectivamente entregar energía a la red, y conforme van aumentando los costos variables, van siendo despachadas las siguientes centrales hasta que se satisface la demanda en ese momento. Y pues bueno, la última central despachada es la central de mayor precio con respecto a las anteriores, y es la que marca el precio del mercado. Evidentemente el objetivo de este despacho económico pues, es incentivar a que quien tenga los costos variables más bajos sea quien más energía esté vendiendo. Lo que se hace ahora es decir, no, pues vamos a decir quién entra primero por pues un criterio preestablecido y que es completamente independiente de los costos. Se dice, primero entran las hidroeléctricas, luego entran el resto de las centrales de CFE, luego las centrales limpias y luego los demás. Digamos, dejando de lado cualquier tipo de mérito económico. Y bueno, estos los cambios que se están proponiendo. Si podemos pasar, por favor, la siguiente diapositiva. Luego, leyendo entre líneas, y bueno, o sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué se están promoviendo estos cambios? O sea, simplemente se pretende crear confusión o desincentivar la inversión, o cuál es el objetivo, digamos. Ya leyendo entre líneas, lo que nosotros interpretamos de estos cambios es, número uno, y creo que es el punto probablemente más importante, lo que se pretende es eliminar en la medida de lo posible y hasta las últimas consecuencias las obligaciones de compra de CFE a empresas privadas. ¿Qué obligaciones de compra tiene CFE actualmente con empresas privadas? Pues bueno, tiene la obligación de CELS, es un tema muy importante, dado que todo el consumo en México tiene una cierta obligación de compra de CELS, lo que mencionábamos, pues el lado
la demanda, de pues, esta oferta que se crea de CELS, el lado de la demanda es, bueno, todos los consumidores, independientemente son casas, comercios, industria, independientemente si estás con CFE o con un suministro calificado, con quien sea, hay que cumplir con estos requisitos de certificados de energías limpias. Y en función de ello, y dado que pues, CFE suministra a todo el consumo residencial, prácticamente todo el consumo comercial y todavía buena parte del consumo industrial, el mayor obligado a comprar CELS en México es precisamente CFE. Y esto es un problema para ellos. Dicen, bueno, pues yo tengo que pagar CELS, que al final de cuentas pues, los CELS son para los generadores limpios nuevos, que pues todos ellos son empresas privadas. Ellos lo interpretan como pues, que yo estoy pagando un instrumento financiero que pues, físicamente no tiene ningún sentido y le estoy dando dinero a las empresas privadas. Entonces, lo que dicen es, bueno, entonces yo no quiero comprar CELS, entonces yo creo mis propios CELS y por esa misma razón es lo que mencionamos. Difícilmente se incrementará el requisito de CELS a los consumidores para poder cumplir con las metas climáticas, dado que pues, la intención no es cumplir con las metas climáticas, es simplemente quitarse la obligación de la compra de los CELS en ese caso. El tema de las subastas, lo mismo. Dicen, bueno, yo ya no quiero comprar energía a través de subastas, quiero comprarla a quien quiera. A quien quiera, pues realmente a lo que se refieren, perdón, a lo que se refieren es poder hacer sus propios proyectos de generación y anclarlo directamente con el suministro básico, que es un tema que tocamos más adelante. O sea, no tener que competir con empresas privadas y no verse forzados a ofrecer el mejor precio, sino simplemente pues, anclar directamente el proyecto con CFE básico. El tema de los pies, lo mismo, pues el tema de los cargos fijos que también mencionamos más adelante. El segundo punto es asegurar los ingresos de CFE generación por encima de los generadores privados. Aquí viene mucho el tema del despacho, que dicen, bueno, lo que critican es, oye, ¿por qué solamente los costos variables? ¿Por qué tomamos en cuenta únicamente los costos variables? Si por ejemplo, las energías limpias, pues sus costos variables son pues, muy cercanos a cero. Y evidentemente, pues, por ejemplo, un parque solar tiene inversiones muy fuertes, el CAPEX es importante, pero pues ya la parte operativa, pues hay que hacer ciertas limpiezas a los paneles, pues mantenimiento rutinario a los inversores y a los equipos, pero realmente no hay combustible, no hay prácticamente partes móviles que requieren mantenimiento mecánico. Entonces realmente los costos variables de la energía solar es muy, muy baja. También los de la energía eólica, aunque ahí sí hay partes móviles, también es muy bajo. No hay combustible digamos, los costos variables, aunque más altos que las solares, pues son mucho más bajos que de cualquier central que use algún combustible fósil. Entonces, critican esto, que bueno, realmente la parte de los fijos se atiende por el mercado de potencia, es algo que también no queda muy claro y el objetivo del mercado de potencia es compensar por la parte fija, en donde realmente, pues sí, ahí sí, las centrales firmes, las centrales especialmente en base a gas, son las que pues, han llevado mano para pues, otorgar potencia, que realmente pues, es lo que las centrales intermitentes no pueden entregar. Pueden traer energía, pero pues, la potencia no puedes contar con ella para el momento en que se requiera. Entonces, bueno, pues lo que se presenta es, bueno, yo genero primero, independientemente de mis costos, y con eso pues aseguro un ingreso. Evidentemente, y como mencionábamos antes, pues eso conlleva de que pues es económicamente ineficiente. Se dice, bueno, vamos a mantener las tarifas bajas, las vamos a bajar, pero por el otro lado, pues todo apunta a un incremento en los costos de generación. Entonces, si dices, voy a bajar los precios y me suben los costos, pues queda ahí un diferencial que, pues bueno, ya sea cubierto por subsidios o eventualmente pues tenga que repercutirse en la tarifa, pues crea un problema. Pareciera ser que pues apunta a una burbuja ahí de subsidios por este diferencial entre costo y precio final.
El tercer punto, pues lo mencionado ya, pues anclar los proyectos de generación directamente con el suministro básico. Al día de hoy, CFE Generación era un competidor más. ¿Quieres hacer un proyecto de generación? Adelante. Vas a solicitar tu permiso, vas a solicitar tus estudios de interconexión con el SENACE. ¿A quién se la vas a vender? Tienes que competir como todos los demás. ¿Quieres venderlo a CFE Suministro Básico? Entras a la subasta. ¿Quieres venderlo a usuarios privados? Pues tienes que acordar ahí con un suministrador o directamente con participantes del mercado, pues las condiciones específicas. Aquí lo que se hace es, bueno, yo no quiero competir, yo tengo a CFE, que tiene el consumo, y tengo a CFE Suministro Básico, que tiene el consumo, y CFE Generación, que tiene la energía, la oferta. Entonces, pues simplemente anclar el proyecto aquí y olvidarme de cualquier tipo de competencia. Y bueno, el cuarto punto, muy directo, ahí pues es eliminar el esquema de autoabastecimiento. Ahí sí es un tema muy ideológico, esta interpretación de fraude a la ley, de que en su momento era inconstitucional, aunque ahorita pues ya, digamos, la Constitución permite la comercialización de energía eléctrica entre empresas privadas. Es un tema muy ideológico, un tema de también de algunos incentivos que se dieron en su momento, por ejemplo, el porteo estampilla, que pues en su momento la manera de incentivar la generación limpia fue pues darles algunos beneficios como un porteo muy bajo, la posibilidad de generar o de que se le reconociera una entrega de potencia, a pesar de que no es algo que físicamente suceda como el sistema lo requiere. Pero fueron incentivos que en su momento se otorgaron a la inversión. Lo que se pretende decir, bueno, se hizo, pero no me gustó, entonces va para atrás todo. Y sí es un tema muy ideológico. Y bueno, finalmente lo que ya decíamos, pues no me gustan los cargos fijos, no me gusta tener que pagar por algo que no necesariamente estoy consumiendo, al menos no al 100%. Que cabe recalcar que pues, la generación de los productores independientes de energía es al día de hoy, bueno, no al día de hoy, porque los precios de gas el día de hoy están altos, pero digamos en los años recientes y promediando cualquier periodo reciente, la generación más barata que existe en México es casi siempre la de los productores independientes de energía, rivalizando un poquito con los resultados de la subasta, pero bueno, si contemplamos ya también la potencia, pues las centrales firmes pues tienen esa ventaja. Y bueno, pues es a grandes rasgos la interpretación del porqué de estos cambios. Si podemos pasar por favor a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar específicamente ya, y bueno, y cómo esto impacta ya en los usuarios finales. Muy importante, el tema principal es el autoabastecimiento. El autoabastecimiento se ha vuelto casi inviable. Hay dos ramas aquí. Número uno, las centrales que aún no están operando. Hay muchas centrales que tienen permisos de autoabastecimiento, que fueron de los últimos que se otorgaron y están, digamos, ya construidas y listas para entrar en operación, o pues con temas de que se les atoró un poquito el financiamiento por todos estos, por este ruido regulatorio, digamos que están pues en proceso y quieren entrar en operación, pero aún no están en operación. Esta es la parte más complicada. Estos proyectos, en el mejor de los casos, verán retrasada de manera importante su operación. Entonces, digamos, si en sus empresas tienen algún contrato en autoabastecimiento que esté pendiente de iniciar operación porque pues, el parque de generación todavía no está listo y es en esquema de autoabastecimiento, ojo, porque en el mejor de los casos, que todo salga bien y efectivamente se logra empezar la operación todavía bajo el esquema de autoabastecimiento. En el mejor de los casos, pues se retrasará y se retrasará de manera importante. Es un tema muy relevante a tener
en consideración. Casos más complicados serían, pues bueno, realmente se les está orillando, ya sea por la vía legal, pues ya sea rescindiendo el permiso, o pues por esta presión y pues todos los problemas que están causando, ya de una manera más indirecta, pues se está forzando a que se migre al mercado eléctrico mayorista, al esquema de suministro calificado. Entonces, también puede ser un resultado que, pues, digamos, se canse primero pues, el titular del permiso de autoabastecimiento y ya sabes qué, mejor migro al mercado y, pues bueno, prefiero ya poder entrar en operación a estarme peleando por años a ver si eventualmente consigo entrar en operación. Entonces, pues bueno, también prevemos esta consecuencia de la migración y eventualmente pues el peor de los casos sería pues cancelación de los proyectos. Luego, en otra variante, pues son los proyectos que ya están en operación y seguramente muchas de sus empresas pues tienen contratos ya desde hace años que reciben energía de parques eólicos o de ciclos combinados o de cogeneraciones en el esquema de autoabastecimiento. Entonces, digamos aquí, afortunadamente, bueno, pues ya estoy operando y pues bueno, hay mucho ruido, que si me van a subir el porteo, que si voy a poder meter a las otras plantas que ya tal vez ya tengo en la fila y no han podido entrar, o quiero hacer un cambio, quiero bajar mi capacidad o subir mi capacidad o meter algún más energía, porque digamos, hay muchos casos y nos han tocado con clientes de que, bueno, como el esquema de autoabastecimiento da la posibilidad de comprar parcialmente energía, digamos, hay clientes que tienen, oye, pues yo tengo el 50% de mi consumo, viene de un contrato de autoabastecimiento. Y el otro 50 pues lo tengo con CFE, pero pues estoy negociando o estoy buscando quién me entregue ese restante porque pues tengo que cumplir metas de energía limpia o pues quiero eficientar costos o muchas metas que pueden tener para complementar eso que ya tienen. Entonces el problema es que con estos cambios, el meter ese segundo bloque, ya sea del mismo proveedor o de otro proveedor distinto, pues está paralizado. Es ahorita algo que no está siendo posible hacer desde hace un par de años. Entonces, pues esto también, para hacer esos cambios, estos temas operativos, complican. Igual, será resuelto finalmente en batallas legales, amparos, recursos de inconstitucionalidad. Estaremos viendo muchos de estos procesos legales que definitivamente pues, causarán problemas operativos, digamos, en la operatividad, en la parte administrativa más bien de pues estos cambios, estos ajustes que pues, se tienen que hacer en la vía de los contratos. Con en todo caso pues, el beneficio de pues, lo que está y mientras no se rescinda el permiso, pues podrá seguir operando. Evidentemente, pues con el riesgo y el temor de que eventualmente venga una rescisión del permiso de autoabastecimiento que está por verse porque pues, los sustentos legales son pobres para poder rescindir un permiso. Y bueno, en otro ámbito, pues el suministro calificado, que es el otro esquema bajo el cual pues, se puede comprar energía eléctrica, que es el esquema que nace precisamente con la reforma energética, con la ley de la industria eléctrica. La verdad es que en buena medida, y contrario a lo que se esperaba y los temores que existían de esta posible contrarreforma, sale en buena medida bien librado. No completamente librado, como lo mencionamos aquí, porque si la afectación principal está en el tema del despacho. Aquí es un tema que depende muy particularmente de cada contrato. Cómo tengo estructurado mi contrato, de dónde viene mi energía, viene de un portafolio de generación, viene de una central en específico, tengo una garantía de entrega, el que la central no sea despachada puede ser considerado como una fuerza mayor. Ahí ya es necesario meterse muy en detalle en el contrato para entender, oye, sí me afecta o no me afecta, pero bien importante, y aquí depende exclusivamente del contrato de suministro, porque a final de cuentas, en suministro calificado,
hay una separación entre quién es el generador, quién es el suministrador. Al final de cuentas, los contratos del usuario final son con el suministrador, no con el generador. Entonces, este contrato suministrador-usuario es lo que rige cuál es el precio, qué es considerado una fuerza mayor, y evidentemente, pues cláusulas de cambio en ley que serán muy relevantes, lo que mencionamos más abajo. Pero, digamos, el tema del despacho es el tema relevante. El tema principal será para aquellos que dependen exclusivamente de una central. Digamos, si en su contrato dice, te voy a entregar la energía desde esta central que está en este nodo y te paso la congestión y te traspaso todo lo que sea, ahí puede haber un tema que hay que revisar, digamos. No es tampoco algo que impida ya la operación del contrato, pero sí puede meter algunos problemas que hay que revisar y en su caso pues poder eventualmente pues optimizar o renegociar esas condiciones para pues buscar que se mantenga un balance entre el suministrador y el usuario final. Y bueno, pues lo que ya mencionaba ahorita en este punto anterior, pues bueno, se vuelve crítico en los contratos, especialmente pues los que están todavía siendo negociados, eh, encontrar mecanismos de flexibilidad, mecanismos de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues ahorita viene esta iniciativa de cambio, veremos pues qué resulta ya de todos estos amparos que sin duda se estarán ingresando y recursos de inconstitucionalidad. Entonces vamos a estar todavía un poquito en la incertidumbre. La verdad es que si se llega a aprobar, como es lo que se prevé, que se llegue a aprobar esta iniciativa de reforma a la ley, en el momento que se apruebe, no tenemos ya certeza de que, bueno, pues las reglas ahora son así. La verdad es que vendrán muchas batallas legales, algunas se ganarán, algunas otras se perderán, veremos cómo sucede, pero en el Inter vamos a seguir todavía ahí de que, oye, pero ahora ya pasó esto y ahora ¿qué aplica en mi contrato? Entonces va a haber todavía un periodo de ajuste. Veremos si vienen más cambios. Pues uno pensaría que ya un cambio en la ley pues es algo que ya marcaría el final de algunos cambios, pero pues dependiendo de cómo resulten estas batallas legales, pues veremos qué se puede esperar. Entonces, muy importante y creo que los suministradores están entendiéndolo bastante bien, pues necesitamos mecanismos de acuerdo. No me puedo comprometer a 20 años sin posibilidad de salida y con penalidades por los cielos en este momento. La verdad es que hubo en su momento contratos que se ofrecían así y eran muy inflexibles. Ahorita estamos viendo muchos contratos a cortos plazos, con salidas sin penalidad, con cláusulas, especialmente estas dos que mencionamos abajo, como son cambio en ley, fuerza mayor, muy parejas para ambas partes, de que, oye, pues si realmente me causa esto un problema muy importante, pues bueno, o sea, podernos sentar a la mesa, ponernos de acuerdo y si realmente no se puede, pues poder eventualmente salir del contrato. Son temas muy relevantes que se tienen que revisar en los contratos. Lo hemos visto con los clientes a los que hemos estado ayudando pues, a negociar varios contratos. Afortunadamente hay buena voluntad también de parte de los suministradores. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, ya para ir cerrando con algunos comentarios finales. Viéndolo desde una perspectiva amplia, creemos que más allá de los cambios específicos que se proponen y que al final de cuentas sí resulta aplicable y que no, pues a pesar de ya el detalle fino de lo que llegará a pasar, creemos que el problema más importante definitivamente es el daño a la confianza de los inversionistas. Principalmente pues a quienes están en la industria energética, quienes están contemplando inversiones en México en la industria energética, pero desgraciadamente no se limita a eso. La verdad es que cualquier inversión, si no tienes una certeza de las reglas del juego, que se van a respetar los derechos de los inversionistas, pues es difícil definitivamente comprometer inversiones cuando no hay un
una confianza en la continuidad de la regulación. Lo mencionamos ya antes, pues vendrán muchas batallas legales. La verdad es que el Poder Judicial tendrá la última palabra de qué es lo que sucede a final de cuentas. Pues desgraciadamente se está judicializando pues todas las decisiones en la industria energética. Como lo mencionábamos, las implicaciones en autoabastecimiento en calificado son distintos. Hay muchos contratos vigentes en autoabastecimiento, unos incluso que ya están migrando por obligación, de que de repente proveedores que se acercan y dicen, oye, pues se me vence mi permiso y tenemos que migrar a la fuerza, si no, pues te quedas sin suministro. Entender qué conlleva cada esquema, porque son esquemas bien diferentes. Hemos visto que dicen, no, pues tú no te preocupes, es igual, tú ni cuenta te vas a dar. Pues ojo, porque en los contratos es donde hay que revisar que realmente, a ver si todo está igual y pues realmente ver qué cambia, porque las cosas tienen que cambiar. Al momento de migrar se tienen que negociar contratos nuevos. Entonces, bueno, si se tienen que negociar contratos nuevos, pues bueno, eso da la posibilidad de negociar. Hay todavía una muy buena oferta o todavía, y resaltamos ese punto todavía, opciones de suministradores en el MEM. La verdad es que en el esquema de autoabastecimiento está muy complicado, ha estado muy restringido la oferta en autoabastecimiento, pero en suministro calificado, en el MEM, hay buena oferta, hay muchas empresas que tienen generación que pusieron hace un par de años, que van iniciando operación, todavía como resultado de las subastas, como resultado de esta ola de inversión. Entonces, hay energía disponible. Los suministradores están muy interesados, digamos, ellos también, pues ante este contexto de incertidumbre, pues están muy interesados en ya tener amarrada, ya tener vendida esa energía, y hay mucha flexibilidad, hay muy buenas ofertas, hay mucha competencia entre los oferentes para poder cerrar contratos. Entonces, es todavía un mercado de compradores al día de hoy. Hemos negociado precios muy buenos, condiciones muy buenas para clientes nuestros, quienes tienen requisitos de energía 100% limpia y quienes requieren pues certificaciones, ya sea CELS o IREX, o certificaciones para comprobar que tienen energía limpia, ahorros de por lo menos 10 a 30%, en el norte incluso más del 30%, en el norte hay muy, muy buenos precios, pero incluso en el Bajío por arriba de los 10, 15. Entonces, digamos, hay buenas opciones. Como decía Roberto, pues de repente ante la incertidumbre y ante el desconocimiento del detalle de lo que está pasando, muchas empresas hemos visto que pues, deciden, oye, pues mejor no hago nada y mejor me quedo aquí. Pero digamos, hay todavía oportunidades y evidentemente pues con la disminución o con incluso el alto casi completo en la inversión en proyectos nuevos de energía, pues esperamos que en el mediano plazo, digamos, 2, 3 años, pues estemos en una situación muy distinta en donde pues haya muchas menos alternativas, y digamos, pues ya no haya este mercado de compradores en donde ahorita pues puedes elegir y negociar con mejores condiciones un contrato de suministro de energía eléctrica. Lo que mencionábamos, pues clave, la negociación de los contratos en detalle. El precio es importante, sí, pero no es lo único. Hay muchas otras cosas que a final de cuentas pueden repercutir en el costo final o en el éxito de los contratos. La negociación bien detallada, metiéndole todos los kilos a la negociación, bien importante porque el tiempo que se invierte en la generación ahorra muchísimo tiempo ya en el momento que se presentan situaciones durante la operación del contrato. Y bueno, pues para cerrar un comentario pues un poquito más general, la verdad es que
Digamos, el mundo va hacia un cierto lugar. Hay la necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, de luchar contra el cambio climático, de aprovechar ahorita la disrupción de las cadenas de suministro que se están dando. Hay definitivamente una tendencia de apertura, de competencia, de migración o de transición hacia energías limpias. Yo creo que al final de cuentas lo que va a mandar es eso. O sea, hay coyunturas, hay situaciones que pues parecen llevarnos en sentido completamente contrario. Pero digamos, en el largo plazo, las corrientes globales, estas tendencias son lo que van a marcar el futuro y pues, esperemos no demorarnos mucho como país en ir hacia donde va el mundo e incluso aprovechar para tomar una posición más ventajosa en ese sentido. Y bueno, con esto cierro. Ahí en la siguiente diapositiva tienen nuestros datos. Cualquier pregunta que no alcancen a hacer ahorita o cualquier cosa, estamos ahí a su disposición. Y bueno, un gusto platicar con ustedes y pues bueno, adelante ahorita cualquier pregunta o duda que puedan tener. Sí, muchas gracias, Federico. Creo que fue bastante clara la presentación, no tenemos preguntas, nada más al inicio que una se contestó, yo creo, pero la voy a decir de Verónica Orenday, es, en este escenario de falta de gas, ¿consideras que se puede traducir en una oportunidad de reposicionar la importancia de la participación de privados y de las energías renovables? Definitivamente. Y igual y si podemos pasar, incluso tenemos una diapositiva aquí de apoyo el portafolio de generación que tenemos en México. Es bastante ilustrativo y más ahorita en esta situación. Permíteme un momento, la voy a poner. Efectivamente, la verdad es que mucho se ha hablado de que, oye, ¿qué es mejor el gas o son mejores las renovables? O de que, oye, el carbón y la nuclear y cuál sí, cuál no. La verdad es que lo que se necesita es un portafolio de, de generación. Creo que no hay momento en el que eso está más claro que en el momento actual. Dependemos en México excesivamente del gas y gas importado. No solamente gas importado de Estados Unidos y no solamente de Estados Unidos, gas importado de Texas. Es muy específico, estamos muy concentrados en la dependencia del gas de Texas. Es algo muy bueno que tener esa opción. La verdad pues es el gas más barato del mundo. Nos ha permitido tener algunos proyectos de energía con costos muy bajos. Eh, eh, digamos, evidentemente es algo que tenemos que aprovechar, pero digamos, no podemos tener esa dependencia casi completa del gas de Texas. Necesitamos complementarlo efectivamente con renovables, porque allá va el mundo. Necesitamos poder tener energía limpia, necesitamos reducir nuestras emisiones, pero necesitamos también energía nuclear, que no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, que es energía firme. Necesitamos también combustibles fósiles, en todo caso, y como se usan en buena parte del mundo, es pues más como un respaldo. En este momento habríamos estado todos mucho mejor y mucho más tranquilos si tuviéramos a las centrales de carbón de Coahuila operando al 100%. Ahorita pues las centrales no estaban listas, son centrales que están olvidadas, están operando casi al mínimo. Centrales de diésel que sean capaces de entrar a atender picos y en momentos como el actual, pues poder entrar al quite ahí con la falta de gas. Y digamos, pues es bastante ilustrativo, especialmente la gráfica de la derecha, en donde vemos ya la energía efectivamente generada, porque digamos, del lado izquierdo vemos temas de capacidad, bueno, ¿qué capacidad tengo instalada? Pero pues bueno, esa capacidad puede generar, puede no generar, puede estar disponible, puede no estar disponible en ciertos momentos. Pero la energía efectivamente generada, vemos la región verde,
Estamos hablando de un 59% de la energía exclusivamente de ciclos combinados, gas natural. Y no solamente eso, vemos también ahí, por ejemplo, la parte de turbogás, otro 5% de gas. Entonces, en casi 65% de la energía en México dependemos del gas. Vienen ahí las hidroeléctricas en un muy, muy lejano segundo lugar. Que como vimos también hace unos pocos meses con los problemas que hubo en Tabasco y la lamentable situación que se dio, eh, las hidroeléctricas no las podemos usar a voluntad. Dependemos de cuestiones climáticas. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones no económicas, momentos que hay que tomar decisiones por temas de disponibilidad de agua, por seguridad de la población, aguas abajo. Entonces, es una fuente con muchos beneficios, pero digamos, no es una fuente con la que podamos hacer lo que queramos. Entonces, sí, definitivamente, un portafolio de generación es lo que necesitamos. Se ha hablado mucho en contra de las renovables. O es que son intermitentes, es que no pueden generar de manera continua. Entonces no. Entonces, básicamente sí dicen, esas no sirven. Sí tienen ciertos retos técnicos. Lo que necesitamos ver es el cómo sí, porque también tienen muchos beneficios. O sea, además de la reducción de las emisiones, pues híjole, yo creo que ahorita nos estaríamos beneficiando mucho de tener energía eólica, que nos pueda dar energía día y noche. Sí, depende del flujo de viento, pero pues bueno, ahorita en las noches, por ejemplo, aquí en el norte tuvimos fríos que no veíamos en muchos, muchos años y pues, mucha gente se quedó sin energía eléctrica en las noches con temperaturas bajo cero. Entonces ahí, oye, pues si lo complemento con energía eólica que está disponible o con otras fuentes, pues bienvenido. La verdad es que no necesitamos glorificar una sola fuente y despreciar el resto. Necesitamos un portafolio completo y que atienda pues, las necesidades técnicas y pues, las necesidades también globales del tema de emisiones. Muy bien, tenemos ahorita hicieron otra pregunta. Se lo voy a leer. ¿Cómo puede un país asegurar un campo parejo en la competitividad del sector energético para que la infraestructura que se construyó sobre décadas pasadas para suministrar energía a los consumidores, cuando nuevas ofertas tienen la ventaja de nuevas tecnologías que permiten ofrecer energía eléctrica mucho más económica? Es una excelente pregunta y, digamos, esta es siempre digamos, el tema más sensible en la apertura de los mercados, ¿no? Y se ha visto pasar en todos los mercados que han pasado de un esquema monopólico a un esquema de competencia. En Europa, por ejemplo, en España, en Francia, en países en donde pues, las empresas estatales tenían casi la totalidad de la generación, con centrales de ya mucho tiempo, que como en todo mercado monopólico de cualquier industria, pues hay pocos incentivos para la eficiencia. Pues de repente en la apertura competitiva, pues viene que, oye, pues es que no estoy listo para competir. Entonces, se han manejado distintas estrategias. Eh, en Francia, por ejemplo, es un caso bastante particular. Por ejemplo, ahí en Francia, la mayor fuente de generación es la energía nuclear. La energía nuclear, evidentemente, requiere de inversiones muy, muy grandes. Este, eh, Son inversiones pues, que hace el Estado. El control de las nucleares siempre, casi siempre está en manos de los gobiernos, también por el manejo de material nuclear y todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, ahí lo que se hizo fue un esquema en el de que se compartía de cierta forma esa infraestructura. Decían, bueno,
yo, EDF, que es la empresa, digamos, el equivalente de CFE en Francia, dijo, bueno, pues yo tengo toda esta capacidad nuclear disponible. Se hizo un esquema en el cual se hacía un cobro a los otros participantes para poder disponer de esa generación, que ahí, digamos, en su caso, pues tenía ya inversiones amortizadas, costos muy bajos, de manera que se pudiera ingresar pues, por ese medio y pues poco a poco pues ir renovando el parque de generación. En el caso de México, eh, se tiene que dar la oportunidad a CFE de ser eficiente. Yo creo que un problema de la reforma energética es que sí fue muy dura con CFE en el decir, empiezas a competir hoy. Y entonces, pues empresas con acceso a capital con muy bajo costo, pues tienen oportunidad de financiar proyectos mucho más fácil. La burocracia y la lentitud de una empresa como CFE pues no le permite empezar a competir desde el día uno. En todo caso, creo que hace falta pues, una transición. Digamos, creo que ha sido un poquito extremo con CFE de decirle, o compites el día de hoy y piso parejo y como si nada, digamos, y lo que tienes atrás y pues ni modo, a competir hoy. Pero ahora se pretende lo opuesto, de que bueno, tú no compitas, tú no te preocupes, entonces pues estamos yendo de un extremo al otro. Necesitamos realmente un esquema de transición donde le permitamos a CFE aprender a competir. Ese tipo de empresas, eh, como EDF, como Enel en Italia, en su momento eran como CFE, eran la empresa estatal en Italia, en Francia, y al día de hoy son empresas internacionales. O sea, no puedes pretender una empresa de ese tamaño como CFE, pues seguir creciendo quedándote solo en tu mercado. Si se abre tu mercado a la competencia, pues tú tienes que salir a competir a otros mercados. Creo que el camino que debería seguirse con CFE en darle la oportunidad de poder competir y pues darle los incentivos para que vaya a competir al mundo como pues, las otras empresas. Sí, muchas gracias, Federico. Ya para concluir, a mí me gustaría que los dos dieran unas palabras muy resumidas de cierre, qué mensaje le quieren dar a los consumidores finales tras estos cambios que va a caer y cómo no, un mensaje que siga, para no desmotivar que las energías renovables o que todos veamos como el futuro de las energías renovables, la sustentabilidad, cómo lo seguirían apoyando tras estos cambios. Me gustaría si los dos pueden dar unas palabras de cierre y posteriormente Indira Miranda, gerente del departamento de socios, dará unas breves palabras. Entonces, Roberto o Federico, no sé si quién quiera iniciar el cierre. Adelante, Robert, no sé si Sí, gusta. de acuerdo. Perdón. Ok. Eh, pues para los usuarios finales, para los consumidores, como lo mencionaba a un inicio, creo que lo mejor que se puede realizar es informarse. El impacto que tiene actualmente en sus contratos, el impacto que se va a tener a nivel país. Ahora sí que no estamos en un momento de esperar a ver hacia dónde me lleva la corriente, sino más bien tomar las riendas. Y esto pues es básicamente informándote. Digo, la verdad es que como hay tanta información y a la vez desinformación, digo, ya te llega cada cantidad de noticia, pues sí recomendamos apoyarse de expertos. Al final de cuentas, no es que se va a parar
la industria en general. O sea, esto va a continuar, el país tiene que seguir andando. Ahora bien, ¿cómo es que voy a continuar yo dentro de este camino, ¿verdad? Entonces, pues ese es mi comentario, ¿no? Asesorarse, dado caso, o si se tiene un equipo ya interno. Como tal, hay tantos temas en el sector eléctrico que con las tareas o actividades día a día que tiene una empresa, pues no te da tiempo de informarte de todas las noticias y de fijarte en el detalle de cómo te va a afectar a ti. Entonces, prácticamente el mensaje es tomar pues, un análisis bien fundamentado para la toma de decisión, que a final de cuentas pues, la energía eléctrica sigue siendo uno de los principales costos de operación de la industria. Gracias a todos y pues seguimos en contacto. Gracias, Roberto. Federico, no sé si tú también quieres unas palabras muy breves. Sí, digo, ya la verdad es que Roberto lo dijo muy bien. En todo caso, como decías, Pablo, pues para no desmotivarnos, creo que pues lo que mencionamos, hay todavía buenas opciones de energía disponible, buenos precios, energía limpia. Entonces, digamos, informarse, porque para poder tomar una buena decisión hay que saber qué es lo que está pasando y por qué camino es más seguro y por qué camino es lo que más conviene con respecto a los objetivos de, de cada empresa. Y bueno, pues lo que mencionaba, estamos convencidos que a pesar de la coyuntura, pues las tendencias globales de transición y de apertura serán las que determinarán el futuro a largo plazo, tanto en México como en el resto del mundo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y les cedo la palabra a Indira Miranda. Muchas gracias, Pablo, Federico y Roberto, por esta excelente presentación. Sin duda, creo que los socios tienen un muy buen panorama y también información muy valiosa sobre el tema que, como bien mencionan, es delicado en estos momentos porque no sabemos qué va a pasar, si se va a aprobar o no. Muchísimas gracias por compartir su expertise. Sabemos que ya compartieron sus datos de contacto, también compartieron algunos colegas también sus correos para recibir su boletín. Muchísimas gracias por mencionarlo. Y bueno, pues queremos agradecer también a todos los que se pudieron conectar a este webinar y les queremos invitar para que se sigan conectando en los próximos eventos que tenemos. Seguimos trabajando arduamente para poder ofrecer eventos que tengan un contenido que sea de gran valor para los socios. Y bueno, les deseo un muy buen fin de semana. Síganse cuidando mucho, abríguense en el norte y bueno, que estén muy bien a todos.